del libro de Werner Rollevin, Fascículos Temporum, por Bartolomé Segura y Alfonso del Puerto, en 1480, como el primer libro ilustrado conocido salido de la prensa española. Podemos decir que si bien de los comienzos de la tipografía sevillana y a lo largo del siglo XVI las personas y la influencia estilística proceden de los países germanos, a comienzos del siglo XVII y a fines de la centuria anterior, los aires cambian hacia Italia y especialmente hacia los Países Bajos, como dijimos anteriormente. Así son las estampas y los grabadores flamencos los que llevan a la capital del Guadalquivir lo mismo que las estampas italianas. No obstante, debemos advertir que se produce una crisis en relación con el momento anterior. Basamos esta afirmación en el hecho de ser Heiland o Gilan, si lo pronunciamos en flamenco, grabador y tipógrafo procedente de Amberes, el murilista que firma mayor número de obras durante su corta estancia en Sevilla, 1606-1611, ya que supera claramente a Herrera el Viejo, considerado por algunos autores como el grabador más prolijo de la primera mitad del XVII, y del que conocemos solamente 6 estampas con su firma, 2 atribuciones y 4 perdidas, estando su actividad comprendida entre 1609 y 1649. No obstante, tenemos que considerar su dedicación preferente a la pintura. La estampa de Herrera el Viejo tiene una clara raigambre manierista y son exponentes de las limitaciones cuantitativas en la ilustración de estos movimientos. De igual manera, marcando un antes y un después, Francisco Heiland, tipógrafo y grabador, nacido en Amberes en 1584, constituye cabeza de familia de una dinastía de grabadores que se establece en Granada desde 1611. El nombre de don Heiland, sobre todo el de Francisco, es ponderado por todos los que, de alguna manera, escribieron del grabado en España. Así, la primera referencia elogiosa que nos consta la encontramos en Heredia Barnuevo, el ilustre escritor, refiriéndose a una de sus láminas, el árbol del que sé, escribe lo siguiente. Y cito: fue la idea, ingenioso parto del erudito canónigo doctoral y provisor de aquella santa iglesia, don Alonso de Yegros, Dineola, con acierto el valiente pincel de Baltasar Antonio, y abriola al Purín el famoso flamenco Heiland. Y cierro la cita. Ceán hablaba de que sus realizaciones a Purín llevaban, y cito, limpieza y corrección. Y aunque Gómez Moreno y otros autores destacan la obra gráfica de Francisco Heiland, creemos que a esta no se le ha dado el valor justo a sus láminas abiertas en Sevilla. En el momento actual podemos afirmar con rotundidad que es el murilista que realiza el mayor número de estampas a pesar de su corta estancia en la capital hispalense de la primera mitad del siglo XVII. El valor de estas aumenta si tenemos en cuenta que trabaja para los mejores y acreditados tipógrafos de entonces, compitiendo incluso, como hemos visto, con Herrera el Viejo, entre otros grabadores. Heiland debió de llegar a España en torno a 1606, a la edad de 22 años,
procedente de Amberes, ciudad pionera en la ilustración del grabado calcográfico para la ilustración del libro. Así escribían Febvre y Martín que, y cito, muy pronto y asimismo, y a pesar de las dificultades técnicas, iba a utilizarse la calcografía para la ilustración de los libros. Primero en casos excepcionales, cuando se trataba de obras técnicas o volúmenes adornados con retratos, luego en libros de todas clases. El impulso decisivo de este terreno partió de Amberes, efectivamente, ciudad en la que abundaban los pintores y en donde, por ejemplo, Jerónimo Koch, gran comerciante de estampas, dirigía un taller en el que incluso aprendió a abrir la técnica del buri el propio joven Bruegel. No nos cabe duda que antes de su llegada a España, incluso el joven Heiland debió de aprender los secretos y el oficio de la técnica tipo calcográfica allá en Amberes. Y para no perder el tiempo, voy a omitir cuál era el proceso por el cual estos jóvenes aprendices entraban en el taller, estaban sometidos a su maestro para definitivamente alcanzar la maestría en la técnica y en el arte. El lugar escogido por Heiland es Sevilla. La capital de ultramar en aquellos momentos es importante centro económico, cultural y artístico. Lleva consigo a su hermano Bernardo como aprendiz y con él desembarca en el Guadalquivir, como hemos dicho, en torno a 1606. Sabemos por los documentos que allí en Sevilla vivió en la Colación o parroquia de la Magdalena. Trabaja para los principales impresores del momento como Francisco Pérez, gran tipógrafo que desde 1602 representaba las estampaciones del convento de San Agustín y a partir de 1609 la del convento de San Pablo, puesto que en este, de sucederle el hijo de Diego, otro de ellos será para Francisco, realiza dos estampas, ambas para la obra de Fray Jerónimo Moreno, Vida y muerte de Fray Pedro de Santa María, con la que participa realizando y abriendo la portada y el retrato del Lego de acusado realismo sobre un dibujo que abre en este momento, no abre, sino dibuja, que el mismo Francisco Pacheco en 1606. Esta lámina inicia una serie de retratos abiertos a abrir por nuestro querido conocido Heiland. Gabriel Ramos Bejarano, impresor que trabaja en Sevilla de 1612 a 1623, contará con la colaboración también de Heiland en la obra de Fray Fernando Escalante, Clipeus Concionatorum, para el que realizará su portada. Debemos destacar la estrecha colaboración de Heiland con un impresor quizás procedente de Lisboa que regenta un taller sevillano desde 1610 a 1633. Este no es otro que Luis Estupiñán, que trabaja en la calle de Las Palmas, allá en Sevilla, regentando también la tipografía del convento de San Agustín desde 1612 a 1615. Pues bien, para Estupiñán, entre 1611 y 12, Heiland realiza dos estampas para la obra de Fray Pedro de Valderrama, el Teatro de las Religiones, siendo la portada un auténtico sermón en imágenes. El retrato también de Fray Pedro de Valderrama, abierto sobre un dibujo realizado por Francisco Pacheco, que pertenecía a su conocida obra de hombres ilustres, verdadera galería iconográfica de la Sevilla de la época. También para Estupiñán ejecuta Heiland las dos célebres estampas del libro de Mosquera, de Barnuevo, la Numantina, consistentes en la portada del retrato, y en el retrato del autor. Estamos convencidos de que Heiland pondría al servicio de estos impresores sevillanos
también sus conocimientos tipográficos, que más tarde tanta fama le habrían de dar en la capital granadina. Granada, por sus especiales y conocidas circunstancias en relación al resto de la península, no figura, y es lógico, entre las primeras ciudades españolas que utilizaron la imprenta. No obstante, el arzobispo Fray Hernando de Talavera necesita inmediatamente de medios tan eficaces como son la imprenta y el grabado para la cristianización del último vestigio de Al-Ándalus. Por esta razón, como es conocido, hizo venir de Sevilla, no sin esfuerzos económicos y persuasivos, a Meinardo de Ungur y a Juan de Benguicer de Nuremberg en 1496 para que realizaran la impresión de la Vita Christi del cardenal Cisneros, que hemos visto anteriormente. Granada no cuenta con una imprenta fija, hasta que los hijos del famoso Antonio de Nebrija instalen un taller situado en uno de los cármenes de la Enadamar. En efecto, Sancho, que desempeñará el oficio de alcaide del crimen, acompañado de su hermano Sebastián, centrará la actividad editorial granadina del siglo XVI. Gómez Moreno se deshace en elogios ante los impresores de los Nebrija, comparándolos nada más y nada menos que con los de Aldo, Yunta y Escoto. En la ciudad del Garro, hasta la llegada de Heigan, y salvo las urgencias de Alberto Fernández, la silografía se sigue utilizando en la ilustración del libro. Sirva de ejemplo la obra de Juan Pablo Galuccio, Teatrum Mundi et Temporis, y que se lleva a cabo en Granada en la imprenta de Sebastián Muñoz, en el año de 1606, de la que se hacen varias ediciones, de las que se cuenta la de 1614 y 1617. Desde el punto de vista de las ilustraciones, se trata del proyecto tipográfico más importante llevado a cabo en la ciudad del Garro. Aún más, se podría decir que es el último trabajo de envergadura que utiliza única y exclusivamente el grabado de madera como complemento del texto. Por la fecha en que se lleva a cabo en 1606, en Granada no se podía hacer otra forma, ya que la infraestructura de los talleres de imprenta era exclusivamente silográfica. No obstante, será el taller de Muñoz el de más y mayor prestigio de la ciudad en aquellos momentos. Una obra de este calibre necesitaba para ilustrarse calcográficamente el concurso de un burilista de categoría que en aquellos años no podía encontrarse en la ciudad del Genio. Y dado el elevadísimo número de ilustraciones, el proyecto hubiera sido costosísimo, casi por no decir prohibitivo. El grabado calcográfico para la ilustración de libros está ligado en Granada a la primera mitad del siglo XVII, irremediablemente al Genio. La venida de los citados burilistas flamencos está motivada por los hallazgos que conmocionaron a la ciudad en los últimos años del siglo XVI, ya que necesitaban de una mano experta para reproducir calcográficamente los mismos a través de las imágenes. Granada, a finales del siglo XVI, se va a convertir en el centro de